El día de hoy para este programa, El Cliente, este programa que inicia justamente mostrando el tema de las bondades de la empresa privada, tenemos a un invitado de lujo, Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP. Alfonso, bienvenido a este programa y te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Sé de tu recargada agenda, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Marco Antonio. Siempre veo tu programa, o sea que un honor para mí estar acá. Me imagino que tú desde chico además has vivido en este mundo de la política, porque tu padre ha sido un gran empresario y un gran político reconocido en el país. Sin embargo, nosotros, ahora que te toca la presidencia de la CONFIEP, te genera una serie de retos importantes. Tú que eres empresario y que estás metido en este torrente sanguíneo de la empresa y de la sociedad peruana. ¿Cómo ves el tema del empresariado peruano? ¿Qué nos falta si es que nos empezamos a mirar para ser una empresa privada con mayor acción en los resultados del país? ¿O tú crees que definitivamente hoy por hoy la empresa privada sí está generando cambios en el país? Sin duda, Marco Antonio, sin duda el principal agente de cambio económico y social en el Perú es el empresario. Pero quisiera comenzar a definir qué es el empresario, ¿no? Alguna vez una persona que respeto mucho en el ámbito internacional definía al empresario como alguien que tiene más ideas que plata. Entonces el empresario por naturaleza es muy inquieto. Y el Perú es un país de empresarios. Somos el tercer país con mayor índice empresarial en el mundo. Qué interesante. Por el número de empresas por habitante, ¿no? Y el 99.3% de las empresas en el Perú son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Micro y pequeñas empresas, ¿no? Micro y pequeñas. El tejido empresarial está metido adentro en la epidermis del peruano. Entonces, la imagen del empresario, que es ese señor en el monopolio, ¿no? Con sombrero de copa y frac. Claro. No es el empresario. Es ese posicionamiento erróneo. Ahora, tú has hablado de que el 99% de las microempresas y de las medianas empresas, micro y pequeñas empresas están en el país. Sin embargo, el 76% son informales. Así es. Y eso tiene que ver con lo que acabas de decir, justamente por ser titánico hacer empresa en el Perú y por todas las trabas y por todos los elementos, tenemos un índice altísimo de informalidad. Y la informalidad genera muchos problemas sociales, no tienen derecho a los trabajadores y una serie de elementos. ¿Qué ha pasado en el país para poder acrecentar la informalidad, aparte de todas las trabas que ponemos para hacer empresa privada? Pero tú, desde el punto de vista, yo soy marquetero, desde el punto de vista de posicionamiento, oye, es casi, o sea, cuando yo hablo con estos informales me dice, es que es una tontera ser formal en el país. No encuentran un valor. No encuentran un valor. El tema es justamente el que acabas de señalar, ¿no? ¿Qué me dan a cambio por ser formal? ¿No? Entonces, el asunto pasa por ahí. La frase corta se llama simplificación administrativa. ¿Ya? Es titánico poder resolver todas las trabas y los impedimentos y los requerimientos que tiene uno para la formalidad. Y sin embargo, son muy pocos los beneficios que uno obtiene. En el crecimiento que ha venido teniendo el país, que es indudable, la economía del PBI peruano, en el año 1993, año en el cual nace nuestra nueva constitución, era de un poco menos de 6.000 millones de dólares, ¿no? Desde ese momento hemos crecido 34 veces. O sea, es indudable que el modelo que hemos escogido para el desarrollo del país ha generado un crecimiento muy, muy grande para la economía, y esto llega
a la población. La recaudación fiscal ha crecido 8 veces más que la economía. Claro. ¿Ya? Entonces, en proporción, mucho más que la economía. Entonces, dejamos de ser un país pobre para ser un país que tiene los recursos para resolver las desigualdades económicas y sociales que persisten, pero no lo hemos podido administrar correctamente. A eso me refería, Alfonso. Algún presidente habló de que había que iniciar una etapa de chorreo. O sea, hemos crecido, ese ha sido el mensaje. Un político último nefasto que hemos tenido y que lo elegimos como presidente decía que el Perú era un país pobre, un país rico, ¿no? Sin embargo, en los pueblos, en las provincias, este crecimiento no se plasma en infraestructuras de agua, de desagüe, de luz. Estamos hace 30 años con la misma infraestructura. Entonces, desde la CONFIEP, ¿cómo apoyar o cómo generar profesionales que tenemos a la empresa privada? Y la empresa privada, yo soy formado por la empresa privada, profesionalmente la empresa privada también tiene un aporte profesional importante para el país. ¿Cómo podemos generar profesionales que estén en los gobiernos regionales, que estén en las alcaldías, para justamente no hacer que esos recursos estén en la sociedad y que la gente pueda entender que esto que se le habla de que ya no eres pobre, claro, pero sigo llevando con baldes el agua a mi casa? Tenemos un problema de raíz. Otro presidente decidió hacer una regionalización a lo bruto. ¿Ya? Entonces, se transfirieron las responsabilidades, pero no se generaron capacidades. Entonces, al hacer eso, hemos perdido y hemos retrocedido en nuestra capacidad de ejecución. Ya sabemos que el gobierno central, los gobiernos centrales son lentos e ineficaces para realizar obra pública. Y si eso lo trasladas a los gobiernos locales, la ineficiencia es aún mayor, porque las capacidades son menores, los recursos son menores, me refiero a recursos humanos, porque sí se les transfiere el presupuesto, pero en un fideicomiso, que solamente podrán utilizarlo si es que cumplen con 1, 2, 3, 4 requisitos que para un gobierno distrital en la punta de la montaña, seguramente con pocos habitantes, sin economía de escala, sin capacidades, le resulta otra vez una barrera infranqueable. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No se hacen los colegios, no se hacen los sistemas de agua y desagüe. Y no se gasta. Entonces, estamos entrando en un círculo vicioso. En CONFIEP hemos identificado esto. Contratamos apoyo consultoría para que viera desde la génesis qué se hizo mal en el proceso de regionalización y cómo podemos ayudar a resolverlo. Y eso se ha llevado al Estado. Lo hemos llevado al Estado, se llaman 21 consejos para la mejora de la regionalización. En la página web de CONFIEP es un documento que recoge desde la génesis, cómo debió haber sido la regionalización y cómo se hizo, pero además hemos entrevistado a los exfuncionarios, expresidentes, exgerentes del gobierno, exalcaldes, y dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudiste completar tu presupuesto de inversiones? ¿Dónde encontraron los cuellos de botella? Más allá de las capacidades que son la mayoría de estas, ¿no? Pero también hay unos desarticulaciones que hemos encontrado. Hemos hecho estos 21 consejos que pasan desde cambios constitucionales, decretos legales, y la mayoría de ellos son coordinación. De acuerdo. Alfonso, siempre se ha hablado en el pasado que el empresariado y la política iban por cuerdas separadas. Fundamentalmente porque el Perú podía estar mal políticamente, pero el empresariado iba por su lado y esto lo permitía esta constitución del libre mercado. Hoy estamos viviendo un momento de recesión, tenemos un 2024 con una serie de incertidumbre,
¿Crees que realmente la política y el empresariado hoy por hoy siguen en cuerdas separadas? No me respondas ahora, sino después del corte. Así que vámonos a un corte y retornamos con la respuesta de Alfonso Bustamante, presidente de Confiep. Regresamos con Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep. Para el programa El Cliente es un placer tenerlo acá. Alfonso, te comentaba antes del corte si es que realmente esta frase de ir por cuerdas separadas, la política y el empresariado, hoy con la recesión y la situación económica con la cual estamos atravesando, realmente es cierta. Sí, la respuesta es por supuesto que no. Por supuesto que no. Para crecer se necesitan señales, ¿no? Necesitamos atraer inversión. Nos hemos olvidado, ¿no?, de dónde venimos y nos hemos olvidado de nuestro pasado reciente. El Perú necesita atraer, el Perú como cualquier país, necesita atraer inversiones para promover el empleo. Sin inversión no hay empleo. Y el 80% de la inversión del país es inversión privada y tan solo el 20% es inversión pública. ¿Con qué recursos? Con los recursos que genera el sector privado y le transfiere al sector público a través de los impuestos. Entonces, se requiere atraerlo y para ello has hablado de la recesión y efectivamente la recesión en la que nos encontramos ahora es justamente porque el país ha dejado de crecer. De hecho, desde 1990 no tenemos una tasa de crecimiento negativa como la vamos a tener al final de este año. Y eso es grave, porque genera más pobreza, además habiendo pasado una pandemia. Ahora bien, hay una cosa que tuvimos acá en este programa, también Adriana Tudela, congresista, y ella nos comentaba que definitivamente el Estado no es para hacer empresa, porque no tiene el mismo incentivo de los KPIs que sí cuando nosotros hacemos empresa lo tenemos, y el mismo interés de hacer crecer la empresa, porque no es su dinero, es el dinero de otros. Y cuando no nos tocan el bolsillo, definitivamente no tenemos el mismo profesionalismo. ¿Cómo podemos tener un mejor 2024 en el cual podamos crecer a una tasa de un 5%, dando las seguridades para que un inversionista que está mirando Chile, Colombia y otros países del mundo mire a Perú como una oportunidad? Claro. Desde las mineras, la agricultura, casi todas las industrias van a decrecer este año, claro, casi todas. Creo que no se salva una, ¿no? ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva de presidente Confiep? Mira, primero tenemos que darnos cuenta que el Perú tiene que mirar hacia afuera para crecer. Nosotros somos un mercado pequeño que se está fortaleciendo, pero que para poder crecer necesitamos intercambiar nuestros productos con el resto del mundo, y eso es lo que nos da una fortaleza. No vamos a recibir tremendas inversiones para atender a un mercado local. Vamos a recibir tremendas inversiones para exportarle al mundo. Y esto ha venido sucediendo en el Perú durante estos 20 años y con mucho éxito. Hay que decir que los 3 últimos años, desde la pandemia, hemos tenido una serie de trabas externas e internas. Vimos que las internas son esta violencia en la política que nos ha hecho perder el foco en el desarrollo de la persona. Y el desarrollo de la persona en el Perú, yo tengo una gran esperanza y quiero dar ese mensaje antes de hablar más de la recesión. Quiero dar ese mensaje de esperanza. ¿Qué tenemos de diferente hoy día con hace 20 años?
la educación. Exacto. Hoy día el nivel de educación de los peruanos es muchísimo mejor que antes. La educación es el único y verdadero ecualizador social. Las personas nos diferenciamos no por nuestros recursos económicos, no por la raza, no por dónde venimos, sino por el grado de educación. Y eso lo que permite hacer es una mayor contribución a la sociedad social y económica. Entonces, la juventud de hoy está más preparada en el Perú de lo que estaba hace 20 años y eso nos debe llenar de ilusión. Pero además, eso debe de venir acompañado de generarle a esa población joven, de generarle oportunidades. Entonces hay que mirar hacia adelante. Venimos de un escenario mundial complejo, se acordarán de la crisis de los contenedores, claro. Después que elevaron el comercio, la logística del comercio internacional hasta en 6 veces. Hemos tenido el año pasado donde la FED subió la tasa de interés de referencia 7 veces y puede haber inclusive un incremento adicional. Subida de tasas es importante porque encarece el crédito, claro, que es una de las principales fuentes para generar inversión, ¿no? Entonces, cuando la inversión es más cara, tenemos que nosotros, como país receptor de esta, ¿no?, dar todas las seguridades. Y en el pasado, en los últimos 5 años, hemos hecho todo lo opuesto. Hemos elevado los niveles de la complejidad administrativa. Ahí está la informalidad. Lo que tenemos que hacer es luchar contra la informalidad. En los 80s, la burocracia era enorme y era una de las principales barreras. Y se simplificaron. En los 90 se simplificó mucho porque simplemente, hay que recordarlo, teníamos hambre, se emitía dinero, se emitía moneda para pagar la planilla del Estado. De acuerdo. Teníamos reservas internacionales negativas. De acuerdo. Entonces, en esa situación nadie venía al Perú. El Estado había copado el sector productivo. Sí. Y esos eran las principales fuentes de donde se iba y donde perdíamos dinero. Entonces, eso se revierte en los 90 con el cambio de la Constitución, pero también con una simplificación administrativa que lentamente nos hemos ido aburguesando. Y de repente no hay del otro lado, ¿no?, una obligación de cumplir con los plazos que le otorgan los procedimientos administrativos. Por eso ha crecido. Se pueden quedar, no, es gravísimo, se pueden quedar durante un año para dar una respuesta que están obligados a resolver en 30 días. No hay consecuencia. No hay consecuencia. Entonces, los procesos y las inversiones se van atrayendo. Y no pegamos en las inversiones las empresas mineras, las eléctricas, las agrícolas, que son el motor del cerebro, pero la pequeña bodega, el pequeño permiso. A unas cuadras de acá tenemos un centro comercial que lleva más de 10 meses terminado y con la inversión hecha se le han retirado los permisos que previamente se le fueron otorgados. Porque ya se lo habían otorgado. Y además se supone que estamos en un país no de la jungla, no de que cada uno que cambia las reglas de juego, sino que de alguna forma, además de la empresa que estás hablando, es una empresa que yo he trabajado 9 años y que sé la seriedad que tiene y la seriedad para cada uno de estos permisos. Marco Antonio, con lo no cual hay cuerdas separadas. me parece absurdo lo que está pasando y está creando una serie de... Es un reflejo de lo que implica. Y estamos hablando de este centro comercial de La Molina de Cencosud. Por supuesto. Exacto. Sí. Ahora, Alfonso, la última pregunta. Lamentablemente, tú sabes que la televisión es tiránica. Necesitamos tenerte más tiempo, así que te invito en un próximo programa. Gracias. Obras por impuesto, ya que tenemos que buscar noticias buenas. Claro. Creo que obras por impuesto, estuvimos nosotros en Perumín y estuvimos hablando también de obras por impuesto. Es una medida interesante que yo sé que tú también la estás impulsando. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, desde ya en mi sombrero de empresario, nosotros somos activos miembros de las empresas que hacemos obras por impuestos y nos permite dejar
infraestructura y mejorar la calidad de los ciudadanos, nosotros acelerando las inversiones en bienestar de la población, porque si no, ya sabemos que dar toda la vuelta a veces nunca llega esos recursos que nosotros pagamos en impuestos, nunca llega al beneficio de nuestros. Nos permite redireccionarlos. Hemos hecho un acuerdo con Aloxi, que son las empresas que hacen obras por impuestos, y hemos identificado 26.000 millones de soles en proyectos. Quiero hacer el publicherry a esto porque realmente es importante. Quiero invocar a través de este programa, ¿no?, al sector privado, a las empresas privadas, para que utilicen este mecanismo. ¿Por qué? No tengamos miedo del mecanismo. Es un mecanismo que pasa puede hacerse. Primero puedes consorciarte o formar parte de un grupo grande que ya está haciendo esto para hacer una obra de infraestructura, o puedes adoptar, ¿no es cierto?, un proyecto pequeño, como por ejemplo casitas calientes para la Sierra del Perú, ¿no? Todos los años sabemos que hay friaje en Puno. Exacto. ¿No? Y todos los años, a través de hombro a hombro, a través de las organizaciones solidarias, hacemos donaciones de frazadas. Pero eso es un paliativo. Tenemos que comenzar, al igual que la reconstrucción por cambios o el ANIN ahora, tenemos que ser capaces de hacer infraestructura que dure y que prevenga que al año siguiente, el niño siguiente o el friaje siguiente tengamos que repararlo. Hay que hacer infraestructura definitiva. Las casitas calientes son un programa macanudo que con poca inversión y absolutamente ecológico y natural elevan hasta en 23 grados, ¿no? Llevan de 0 a 23 grados, solares, me imagino. Una parte de panelería solar, una infraestructura utilizando materiales locales que se puede lograr eso. Por eso no es tan alta complejidad y es bueno. Y lo que ha pasado es que justamente ya vemos que la dificultad que tienen los gobiernos locales en hacer obra pública, acá está el documento que yo les decía que hemos venido trabajando. Proceso de descentralización. Políticas para fortalecer el proceso. ¿Cómo fortalecemos ese proceso de descentralización? Te lo voy a entregar. Te agradezco muchísimo, Alfonso. Y ya que es difícil, parte de eso establece que las inversiones pueden hacerse por obras, por impuestos, pero además los gobiernos lo van a agradecer y la población lo va a agradecer. Alfonso, te agradezco muchísimo haber estado en este programa. Realmente ha sido un gran programa por tenerte acá, y creo que hay mucho por hacer, y además realmente te felicito por tu gestión y esperamos que todo lo que tú emprendas sea para el beneficio del país. Muchas gracias. Muchas gracias.